Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Estamos en la serie Yo Soy y decíamos que en el Evangelio de Juan hay 7 expresiones, hay más, pero 7 que identifican como las que tienen que ver con esto. Y esas 7 expresiones son: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Y eso fue en el mensaje de la semana pasada, pues está en Juan 11:25. Nos quedan 2, una vendrá en capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Solo un repaso de nuestra serie Yo Soy. Voy a leer el texto. Estoy utilizando la versión 2023, que fue la revisión que se le hizo a la 1909. Hoy en la mañana estaban haciendo bullying a la versión 1909, pero ya hay una versión 2023. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Mas algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Y Caifás, uno de ellos, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que os conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por aquella nación, sino también para que juntara en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día consultaban para matarlo. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y la Pascua de los judíos estaba cerca, y muchos subieron de aquella tierra a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús y hablaban los unos con los otros, estando en el templo: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Y los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiera dónde estaba, lo declarara para que lo prendieran. Oremos. Padre, guíanos en el estudio de tu palabra. Habla a cada uno según tu plan, en aquello que quieras que comprendamos y aquellas cosas que quieres que entendamos para mejorar nuestra vida delante de ti, para caminar en esas obras que tú preparaste de antemano. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, el versículo 45 nos dice: entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. La semana pasada, por si no estuvo, fue el momento aquel que le indican a Jesús, le mandan a avisar: Lázaro, al que amas, está muy enfermo. Entonces viene Jesús y en el pasaje dice que se queda 2 días adicionales a lo que tenía que estar. Lázaro muere. Y cuando él dice que van a regresar a donde vive Lázaro, pues le dicen sus discípulos: ¿cómo se te ocurre acercarnos a Jerusalén si sabes que te quieren prender, que te quieren tomar preso? Y entonces ya él les dice que van a ir porque Lázaro duerme, y ellos le dicen: bueno, si duerme va a despertar. Pero ya Jesús le dijo: no, Lázaro murió. Y qué bueno que estamos acá y que sucedió así, para que cuando lleguemos allá ustedes glorifiquen a Dios. Como recordarán, entonces llega Jesús allá a Betania, que era donde vivía esta familia integrada por Lázaro, Marta y María, 2 hermanas y un hermano. Lázaro es el que había muerto. Se encuentra con Marta y Marta le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice: bueno, espérate un momento, ¿verdad? Lázaro va a vivir. Sí, yo sé que va a haber una resurrección futura, ¿verdad? No, tranquila, le dice. Y es donde Jesús le dice: yo soy
la resurrección y la vida. Luego llega María, le avisan, la hermana, que se cree que era la más social y sentimental, y se va corriendo donde estaba Jesús y le vuelve a decir lo mismo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto, ¿verdad? Y entonces llega la escena donde van cerca donde está la tumba y Jesucristo les dice, a ver, quiten la piedra que está tapando la tumba. Y entonces dice, Lázaro, ven. Y sale Lázaro con las mortajas que utilizaban, ¿verdad? Posiblemente caminando así. Ya dice que lo liberen y se da lo que es la resurrección de Lázaro. Así que estos judíos que habían venido a darle el consuelo a María y a su hermana, por supuesto, dice que creyeron en él. Y si usted mira su pasaje, dice muchos de los judíos, yo busqué la palabra y sí, muchos, o sea, un buen número creyeron en él. Bueno, estos judíos, como dijimos, dice el pasaje que vinieron a acompañar a María. Algunos dicen, ¿por qué no mencionan a Marta? Bueno, algunos creen que porque era tal vez la que más sociable era y conocía más gente y por eso la mencionan ahí. Pero así como muchos de estos judíos creyeron en Jesús, recordemos también que Juan, cuando escribe su evangelio, allá en el capítulo 20, Juan dice que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que lo que estamos viendo aquí en el capítulo 11, Juan más tarde va a decir, es que yo escribí esto precisamente para que las personas puedan creer en Jesucristo y que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Ahora, recordemos que hubo otras ocasiones en que Jesús hizo señales o milagros y no necesariamente hubo una gran cantidad de conversos. Cuando fue la multiplicación de los panes, muchos le seguían por el interés material de que les daba de comer. Pero en el capítulo 6 vemos que muchos se hicieron a un lado cuando Jesús les plantó claramente que era el precio de seguirle. Por eso también, por otro lado, cuando sana al paralítico, allá en el estanque, que ni el mismo paralítico dio evidencias de un cambio genuino, mucho menos los judíos líderes que estaban enojados porque Jesús había hecho eso en día sábado. Más adelante en el capítulo 9, Jesús le sana a un ciego de nacimiento y como el mismo ciego dice delante de los líderes judíos, no se ha escuchado nunca antes que un ciego de nacimiento haya sido sanado. Y esto fue algo espectacular si ustedes los quieren de ver así. Pero también hubo otras ocasiones en que Jesús no hizo milagros. Si se recuerdan, estudiamos allá a Jesús y la mujer samaritana. Si usted revisa, ¿cuántos milagros hizo? No hizo ninguno. Sin embargo, creyó la mujer samaritana y muchos de su aldea, de Sicar, dice que creyeron en él. Lo que estoy enfatizando es que no necesariamente tienen que dar milagros para que uno crea. Es más, nosotros somos el resultado de tener fe en Jesús y no necesariamente porque dimos un milagro. Ahora, recuerden que ante este milagro fabuloso y espectacular de la resurrección de uno que estaba muerto con 4 días de muerto, y usted dirá, bueno, pero no es la primera, no, ya había resucitado a otros, pero recién muertos, otros 2, pero en este caso este sí ya estaba muerto, 4 días, le dice Marta, ya hiede, ¿verdad? Sí, entonces a uno que estaba súper muerto, fue resucitado y todo el mundo los vio, la comunidad judía que había llegado cerca de Jerusalén a Betania. Ahora, dice, muchos creyeron, pero no todos. El versículo 46 nos dice, mas algunos de ellos, de estos judíos que estamos hablando, fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Yo al principio, escuchando a otros predicadores, rápido le estaban duro a estos, ¿verdad? Como que eran los malos de la película. Bueno, y sí eran los malos de la película, porque miren, en Juan 10:39, que lo vimos hace unas cuantas semanas, termina este versículo diciendo que los judíos procuraban otra vez tomarlo preso, o sea, ya habían intentado hacerlo antes, pero él se salió de las manos de ellos. O sea, era sabido
que los líderes de los judíos querían tomar preso a Jesús. Así que si estos otros judíos se van a hablar con los líderes, lo hacen sabiendo que eso ponía en peligro la vida de Jesucristo. Versículo 47. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio, esto es lo que se llama Sanedrín, y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Uno podría decir: no, tal vez los líderes no conocían mucho de Jesús y por eso no, están conscientes. Dice: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. No solo están hablando de la resurrección de Lázaro, sino de que sabían de que Jesús había hecho milagros a través de esos 3 años más o menos de ministerio. Para los que no habían oído la palabra Sanedrín, quizás algunos generación Z que hay o mileniales, el Sanedrín era el nombre que se le daba al concilio o consejo judío, un concilio, un grupo que se estableció en los últimos 2 siglos antes de Cristo, del año 200 en adelante, y estuvo activo hasta el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque los romanos destruyeron Jerusalén y el templo, y ahí se terminó este Sanedrín. Eran un cuerpo de la aristocracia sacerdotal formado por los sacerdotes, el sumo y los otros que estaban en ese grupo, también por los fariseos y nobleza de la sociedad judía. Si ustedes piensan en nobleza, tal vez califica ahí José de Arimatea, miembro del Sanedrín, y Nicodemo, fariseo, miembro del Sanedrín, y otros 71 miembros. Ellos se encargaban de lo legal, de ejecutar las leyes y de los temas de juicios, del tema judicial. Ahora, los que les avisaron vieron la resurrección de Lázaro. O sea, ellos fueron testigos de esa resurrección. Estos líderes reconocían que Jesús hacía milagros, los líderes que les hablé del Sanedrín, y la pregunta es: ¿y por qué, habiendo visto un milagro, no creían? Yo me hice la pregunta: si alguien nos dijera: mira, ¿qué milagro querés que Dios te haga? Y te comprometes de aquí en adelante de tener una vida impecable delante de Dios. Y usted podría decir: ¿qué milagro? Y le aseguro que usted presencia ese milagro y no por eso deja de pecar. Pero para estos hombres, ¿por qué no creían? Recordemos cuando Jesús enseñó la parábola del rico y Lázaro. El rico, sufriendo en el lugar de los muertos, pidió que fuera uno de entre los muertos y fuera a avisarle a su familia que existía ese lugar horrible, ¿verdad? Y entonces en la parábola viene Abraham y le contesta: mira, si no escuchan a Moisés y los profetas, en pocas palabras, si no creen lo que la Escritura dice, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. O sea que habiendo habido un milagro como este que hubo con Lázaro, no creyeron. No era un problema de evidencias, era un problema de un corazón no dispuesto a creer. Cuando usted comparte el Evangelio, usted puede dar los razonamientos. Si usted quisiera tomar la Escritura de aquí para acá y se lo presenta a la persona, y usted diría: con todo esto esta persona debería creer, y sencillamente ¿qué? No cree. Mi papá una vez en el hospital, previo a una cirugía, lo voy a evangelizar nuevamente porque ya le había presentado el Evangelio, y entonces me dice: no, del otro lado no hay nada, me dijo. Sí, le dije yo, pero piense que, y si lo que le he dicho es así, me corro el riesgo. Imagínense, ¿verdad? No se murió en esa oportunidad, por cierto, pero una dureza de corazón espantosa. Versículo 48. Dicen los líderes judíos: si lo dejamos así, si dejan esta situación con Jesucristo sin hacer nada, dicen, todos creerán en Él. Y todos, pues es una hipérbole, ¿verdad? Pero buen número creerán en Él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y nación. Nuestro lugar se refiere al templo, y la nación judía. Creerán en Él. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Que podrían creer que Jesús era el Mesías. Y si creían que Jesús era el Mesías, entonces todo lo que esperaban los judíos del Mesías
se podría dar, como por ejemplo reunificación de las tribus de Israel, el establecimiento de los judíos en toda la tierra prometida, la reconstrucción del templo con su gloria pasada y el inicio de una nueva era mesiánica. Todo eso era lo que ellos estaban esperando que iba a venir a hacer los judíos. Pero recuerde, en Juan 6, cuando fue la multiplicación de los panes, intentaron hacerlo rey y nos dice el relato que Jesús se apartó porque todavía no era su tiempo. O sea, el que hubiera un buen grupo de personas que creían que Jesús era el Mesías y que había llegado, entonces podría implicar un levantamiento contra Roma, porque la esperanza de los judíos con el Mesías era que los liberara del yugo de Roma. Así que si se daba un levantamiento, decían estos líderes judíos, van a hacer que los romanos vengan y nos aplasten por ser insurrectos. Les cuento, si usted mira un mapa y mira un croquis del templo de Jerusalén en aquellos días, usted va a encontrar que está aquí la zona del templo y de este lado hay algo que se llama Fortaleza Antonia. Ese era donde estaban los romanos con sus soldados a la par del templo y desde la parte alta podían ver lo que pasaba. Los judíos tenían fama de ser brincones a través de la historia, levantamientos, revoluciones y todo, así que tenían un destacamento. Por eso estos líderes dicen, si esto se vuelve una revuelta, nos van a caer los romanos y nos aplastan. Por supuesto que los miembros del Sanedrín no creían que Jesús era el Mesías, porque si hubieran creído, lo abrazan. ¿Qué decisión toman? Y es aquí donde entra Caifás. Caifás, dice uno de ellos, era sumo sacerdote aquel año, lo cual no quiere decir que era por año que eran sacerdotes, sino solo indica era el sacerdote del momento. Él había sido nombrado sumo sacerdote unos años antes y termina por el año 36 después de Cristo. Si usted se recuerda, teóricamente los sumos sacerdotes y los sacerdotes eran de la tribu de Leví y tenían un oficio de por vida. Pero bajo los romanos no se podía así, ellos ingerían y nombraban a quien querían. Este Caifás era yerno de Anás, que lo vamos a ver más adelante, que había sido sumo sacerdote también. Bueno, este Caifás, el sumo sacerdote del momento, les dice a lo del Sanedrín, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. En buen chapín, ¿qué les dijo Caifás? Partida de ignorante, les dijo, así en pocas palabras. La palabra fue fuerte. Y acto seguido expresa la condenación a muerte de Jesús sin juicio. Lo mejor es que Jesús muera y punto. Nosotros, en los siguientes capítulos, más al final, vamos a ver que hubo múltiples juicios a Jesús. Lo llevaron a distintas instancias para juzgarla, pero en realidad esa solo fue una fachada. La decisión de matar a Jesús se dio acá en este pasaje. Es que fue una situación para el futuro de hipocresía, porque van a ver que más adelante vuelve a aparecer Caifás en los capítulos más adelante, bueno, y específicamente en Mateo capítulo 26, cuando viene Caifás y le dice a Jesús, bueno, dinos si eres el Mesías o no. Y Jesús le contesta, y ante la respuesta de Jesús viene Caifás y dice, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondieron los demás, es reo de muerte. Es una farsa. Ya lo habían condenado a muerte previo en esta escena de Juan 11. Bueno, dice Juan en su relato, el apóstol Juan, que esto que dijo Caifás no lo dijo de sí mismo, estoy en el versículo 51, sino que como era él el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por aquella nación, sino también para que juntara en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Miren, Caifás era un hombre perverso. Sin embargo, en su función como sumo sacerdote, Dios lo utilizó y esas palabras que él dijo, en realidad fue Dios el que se las puso en su boca. ¿Para qué? Para anunciar la muerte expiatoria de Jesús.
Jesús moriría por los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? Los judíos. Y los que estaban lejos. Y los que estaban lejos abarca tanto a judíos que estaban dispersos en naciones vecinas, pero también ahí entramos todos nosotros, los gentiles, todos los que no eran judíos. La muerte de Jesús fue expiatoria, pagó por nuestros pecados, por todos, judíos y no judíos. Y esto, en boca de Caifás, Dios lo usó para indicar este evento futuro. Quiero que noten algunas situaciones previas. En Lucas 4:29 dice que después de que Jesús interactúa con la gente, se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad y luego lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. O sea, intentaron matar a Jesús. En Juan 8:59, entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Juan 10:31, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Bueno, y aquí están diciendo, es mejor que un hombre muera y no que toda la nación. ¿Qué diferencia hay entre lo que dice Caifás y los intentos anteriores? Que ahora esta fue una decisión de Estado. Ahí estaba el Sanedrín y ahí deciden, en definitiva, debe morir. Así que esta fue una decisión tomada por las mayores autoridades que tenían los judíos. La decisión final, ¿cuál fue? Debe morir. Jesús debe morir. Por tanto, versículo 54, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Esta Efraín, algunos la identifican como Efrón, a cierta distancia, algo lejitos de donde estaba Jerusalén. Ahora una pregunta, dice que Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, y nos podemos hacer la pregunta, ¿tuvo miedo Jesús? Por eso donde oyó que le fueron a avisar, se sospecha que alguien le fue a avisar, mira, ahora sí, te quieren agarrar. Y dice Jesús que ya no anda abiertamente. ¿Tuvo miedo? No tuvo miedo. Y entonces, Juan 7:8, sus medios hermanos le dicen que si va a subir a la fiesta, y Jesús les dice, suban ustedes a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Así le respondió. Muy bien. Versículo 30 del capítulo 7. Entonces los judíos procuraban prenderle, pero nadie puso su mano sobre él porque todavía no había llegado su hora. Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús enseñando en el templo, en el lugar de las ofrendas, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Jesús no tenía miedo. Es que sencillamente no era ese el momento, porque el momento en que Él daría su vida iba a responder al tiempo señalado por Dios. De lo que estamos viendo aquí, sí, en X número de días iba a dar su vida. Recuérdense que más adelante vamos a entrar, que entra a Jerusalén, su última semana de vida, y Él es crucificado el día viernes cuando celebraban la Pascua a los judíos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Pascua, nos dice el versículo 55, y la Pascua de los judíos estaba cerca, y muchos subieron de aquella tierra a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Vean ustedes, estos judíos, pues se ven como piadosos, ¿verdad? Porque habían llegado algunos desde muy lejos. Los judíos tenían por costumbre, por lo menos, tenían que ir cierto número de veces a estas fiestas. Una de ellas era la de la Pascua, y estar para esa fiesta tenían que hacer ciertas actividades de purificación espiritual. Usted diría, ¡ala, qué piadosos estos judíos! Y estos dicen que buscaban a Jesús y hablaban los unos con los otros estando en el templo. Y se decían, ¿qué os parece? ¿O qué les parece? ¿Creen que vendrá a la fiesta? Y ustedes podrían decir que se están preparando espiritualmente y de plano quieren tener un tiempo especial con Jesús. No necesariamente. Muchos de estos fueron los que el día de la crucifixión dijeron, crucificarle. Y vamos llegando al final y nos dice el versículo 57. Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiera dónde estaba, ¿quién? Jesús, lo declarara para que lo
prendieran. Y aquí termina su relato Juan. Ya se fijaron que en este relato del 45 al 57 no aparece Jesús, no habla, no está en escena. Lo juzgan en ausencia, ni siquiera tuvo derecho a defensa, ¿verdad? Y lo declaran que debe de morir. En este pasaje hemos visto dos tipos de personas. El primero, que es en el primer versículo, el 45, y dice, muchos de los que habían venido a María creyeron en Jesús después de ver la resurrección de Lázaro. Pero después de eso, el resto ya no habla de los que creyeron, sino habla de los que no creyeron. Los judíos que llevan la noticia y luego el concilio reunido que deciden que Cristo debe morir. Así que los que no creyeron, no solo no creyeron, sino rechazaron al que era esperado, que era el Mesías, y no solo eso, sino dictaron su sentencia de muerte. Miren, se supone que el Sanedrín estaba compuesto por las personas, la élite de Israel, el sumo sacerdote y otros sacerdotes que eran encargados de toda la actividad del templo, en donde se ofrecían sacrificios a Dios expiatorios al sistema del Antiguo Testamento, donde se pagaba a cuenta por los pecados de la población. Era gente espiritual que debería administrar la vida espiritual del pueblo. Los fariseos, los expertos en la ley, en conocer las escrituras, en interpretarlas, de enseñar al pueblo. Esta era la élite, llamémosle espiritual. Sin embargo, esta élite es la que decide que Cristo debe morir. Isaías había dicho algo como esto: porque este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí está basado en mandamientos de hombres. Ay de los que se esconden del Señor en lo profundo, encubriendo sus planes. Realizan sus obras en las tinieblas, diciendo, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Y esta es la descripción que Isaías hizo del pueblo en aquel momento y que cae como anillo al dedo en el caso de estos líderes de Israel. Ahora, en un pasaje como estos, que describe una situación, describe el juicio de Jesús, y uno dice, ok, está bien, qué malo Caifás, qué malo el resto del Sanedrín. Posiblemente estaba ahí Nicodemo y José de Arimatea, y posiblemente se quedaron callados en ese momento. Y juzgamos a estos hombres que deberían de haber sido el ejemplo de Israel, los juzgamos y decimos, qué malos hombres. Pero, ¿qué tal si nos hacemos la pregunta a nosotros mismos? Y en este pasaje nos decimos, ¿en qué grupo estoy yo? ¿En los que creyeron o en los que no creyeron y rechazaron? Lo más fácil, no. Nosotros estamos dentro de los que hemos creído en Cristo. Pero preguntémonos, ¿y qué tal que estamos viviendo vidas externamente piadosas, pero con un corazón alejado de Dios? Nosotros nos reunimos aquí los domingos, algunos se reúnen en otras reuniones entre semana y nos saludamos. ¿Qué tal mi hermano? ¿Qué tal mi hermana? Bendiciones, ¿cómo estás? Estoy bien. Y todos tenemos nuestra mejor imagen, ¿verdad? Así como somos, cualquiera diría, aquí hay actividad pecaminosa. No, mírense, todos somos lindos, hemos creído en Cristo. Y vemos a Caifás y a los demás hombres perversos, rechazaron al Mesías, lo declararon que debería de morir. La pregunta es, ¿y si estamos viviendo una vida externamente que se ve bonita, una fachada que presentamos a los demás, y estoy utilizando un verbo de primera persona plural, estoy diciendo estamos, y entonces me meto yo, pero resulta que con nuestra conducta, la manera como vivimos, no el día domingo de 9:30 a 12:30, sino después de las 12:30, hasta el siguiente domingo a las 9 que salen de su casa, tenemos otro tipo de vida. Una vida en la que no dejamos que el Señor reine, que Él señoree sobre nosotros.
no estamos caminando en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Resulta que tenemos vidas diferentes fuera de acá. Los jóvenes que están navegando en internet, en lugares que no glorifican a Dios. Pero por supuesto, si yo le pregunto a alguno, mira vos, no, es más, ni computadora tengo, me va a decir, no es cierto. O los caballeros que les preguntemos, mira, tu conducta es casta, estás siendo un hombre, los casados, estás siendo fiel a tu esposa. No, claro que sí. Y aquella secre con la que estás teniendo un trato que ya se sale de lo que es una relación de trabajo, o aquella compañera de estudios. Y los jóvenes están teniendo una vida que honra a Dios. Los que tienen novia la están tratando como una hermana en Cristo o como una mujer cualquiera. Y las damas, ¿cómo se están dejando tratar? O los que son estudiantes y estudian y no copian. Porque si copian, pues igual que cualquier otro pecado, están siendo fraudulentos y están mintiendo. Cualquiera de nosotros puede tener áreas. La oración de Omar esta mañana le decía, Señor, ayúdanos a dejar esas actividades, esas áreas de pecado que tenemos en nuestra vida. Así que, hermanos, quizás Pablo nos podría decir esto, como lo dijo allá en Romanos 2. Por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre, oh mujer, no importa quién seas, tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Hoy vimos este pasaje que enseña que estos hombres declaran que Jesús debe morir, malos hombres. Pero la pregunta es, ¿y yo cómo soy con mi vida? Mi vida en realidad refleja que soy de los que creí en Cristo y mis obras lo exaltan o mis obras lo rechazan. Eso es lo que usted debe contestar y usted tendrá que tomar decisiones de cómo vive su vida para Cristo. Oremos. Padre, sí es fácil cuando leemos tu palabra y vemos momentos como este. No nos cuesta decir que Caifás era un hombre malo, perverso, tan malo que dio ese consejo de matar a Jesús. Y con todos los demás lo rechazan al Mesías. Y nosotros vemos en ellos esa maldad y decimos, no, yo no soy como ellos. Pero quizás la manera como estamos viviendo, lo que estamos haciendo es negarte. Y aunque hemos dicho que hemos creído en ti, sencillamente nuestra vida no está reflejando lo que nuestra boca dice, porque a veces nuestro corazón está lejos de ti. Ayúdanos a los que tú quieras, según tu plan, ayúdanos a hacer cambios en nuestra vida, para que así como hemos expresado fe en Cristo, también la manera como vivimos sea notorio a los que están a nuestro alrededor, que Cristo vive y reina en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.